19:50 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Bien, atento a la naturaleza de lo que está sucediendo en el mundo hoy, he decidido traer una información y esperando que les pueda resultar de útil a toda la audiencia en torno a la COP26. Pero para esto tenemos que hacer un recuento histórico para entender el contexto en el que se desarrolla. Empecemos entonces por parte para que de esta manera las personas puedan entender acabadamente de qué se habla cuando se habla del famoso cambio climático y los tratados multilaterales que hacen justamente a la forma de combatir al mismo. Empecemos por decir que justamente la COP26 es la 26ª conferencia del clima que representa para los líderes de las naciones supuestamente ser el mayor elemento de lucha política que permite aunar todas las voluntades en torno a un objetivo común. Pero esto se inicia particularmente ya en 1992, cuando la ONU organizó un gran evento en Río de Janeiro bajo el nombre de la Cumbre de la Tierra, en la que se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este tratado, las naciones acordaron, y cito textualmente, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar la peligrosa interferencia de la actividad humana en el sistema climático. Este tratado, que de hecho el día de hoy cuenta con 127 signatarios, tenemos que recordar que en la década de los 90 el modelo ecologista se cernía justamente en torno a los gases de efecto invernadero y también se solía hablar vulgarmente en el crudo de la gente los famosos agujeros de la capa de ozono, que no existen como tales, pero era la forma en la que se enseñaba didácticamente tal fenómeno. Desde 1994, un año muy particular para el ecologismo, vean si no cómo llega incluso a modificar la constitución en Argentina en torno a los derechos de tercera generación, es el año en el que entra en vigor dicho tratado y la ONU reúne desde ese momento cada año a casi todos los países del mundo en las cumbres mundiales sobre el clima, conocidas como las COP, que se refiere justamente a conferencias de las partes. Durante estas conferencias de clima se han negociado varias ampliaciones del Tratado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para establecer límites jurídicamente vinculantes a las emisiones de gases de efecto invernadero para distintos países y para definir un mecanismo de aplicación y evaluar el cumplimiento. Entre estas extensiones se encuentra una que quiero remarcar profundamente hoy día, que es la siguiente: el Protocolo de Kioto, muy conocidos o quizás muy nombrado y poco conocido, que se firma en 1997, donde allí se definió los límites para las emisiones que debían tener las naciones desarrolladas y que debían alcanzar para el año 2012. No habiendo alcanzado los objetivos fijados en el Protocolo de Kioto, que insisto, la esencia del protocolo de Kioto es eliminar o en todo caso limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las naciones más desarrolladas hacia el 2012. Es que a partir de justamente no llegar a dichos objetivos, surge posteriormente el famoso Acuerdo de París adoptado en 2015, en el que todos los países del mundo acordaron intensificar los esfuerzos para intentar limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles de la era preindustrial e impulsar la financiación de la acción sobre el cambio climático. Para que la gente lo pueda entender rápidamente, el Acuerdo de París tiene dos grandes focos, en términos muy simples, que son los siguientes. Primero, de acuerdo a las mediciones preindustriales, que de hecho ya hay un error en la forma de medirlo, pero lo vamos a tomar por cierto, a lo que es la etapa preindustrial, tomar la temperatura promedio, a eso sumarle 1,5 grados y esa temperatura que da como resultado que sea la estable hacia los objetivos futuros, particularmente pensando en lo que es la Agenda 2030. Ese es uno de los objetivos del Acuerdo de París, es decir, mitigar y limitar a 1,5 en la etapa preindustrial una sociedad ya industrializada que no debe superar dicho límite. Y a su vez, promover la financiación para la acción sobre el cambio climático, es decir, que las empresas que hoy están produciendo en el sector privado financien estados, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, think tanks, activismos, etc. Es así que se puede ver que en la COP26 se pone un tema que creo que es más que necesario recalcar, que es lo siguiente.
Durante la conferencia del COP26 que se está realizando en este momento, entre otras cuestiones, los delegados tienen como objetivo finalizar el reglamento de París, el cual tenía ciertas lagunas, incluso ciertas zonas grises, que permitía que ciertos países pudiesen seguir desarrollando sus actividades en forma natural, sin ningún tipo de sanción, sin tener ningún tipo de evaluación. Pienso rápidamente en naciones como China. Entonces, ante esto es que justamente se ha hecho tanto hincapié en la actual conferencia que se está desarrollando en Glasgow, justamente para ver cómo se va a terminar de articular los dichos tratados. Ahora vamos a pasar más al tiempo presente. Recientemente se ha dado lugar a lo que ha sido la cumbre del G20. En dicha cumbre, los líderes del G20 concluyeron en Roma con una declaración a favor del multilateralismo como piedra angular en la lucha contra el cambio climático. Es decir, la última reunión de los líderes G20 tenía como foco principal la lucha contra el cambio climático. Y esto implicaba también hacer hincapié en lo que era la recuperación económica en un mundo post-pandemia, lo cual implica abrazar cierta parte de la ontología digital y el mercado informático como principal baluarte, y la consolidación de la campaña por estoy buscando la forma de explicarlo y no caer en los mecanismos de censura, pero básicamente los líderes G20 han promovido esa actividad de ciertas inyecciones en términos forzados a nivel global en toda la sociedad. Perdón por la improlijidad, pero es necesaria por los mecanismos de censura de YouTube. Entonces, en esta acción en contra de un mundo pandémico, es que ha tenido lugar justamente la principal agenda del G20. Y digo esto tomándolo como un paréntesis, apartándome un instante, para que vean los vínculos que hay entre lo que es la causa ecologista, tesis de mi segundo libro, y el mundo post-pandemia. ¿Cuáles fueron los objetivos principales con los cuales se ingresa al COP26? Vamos a entrar un poquito más de lleno en este fenómeno. Particularmente son 4. Asegurar las 0 emisiones en todo el mundo para mediados del siglo y mantener los 1,5 grados centígrados ya previstos en los famosos protocolos y luego finalizados en el Acuerdo de París. Que esto, dicho sea de paso, yo pondría muy en duda, porque asegurar 0 emisiones es básicamente tratar de ver un mundo con pobreza cero. Es literalmente imposible, Y como segundo dato, para que lo tengan en cuenta, las emisiones de gases de efecto invernadero representan el 0,01% de los gases que hay en la atmósfera, dentro de ese 0,04% que es el CO2 que hay en la atmósfera. Es decir, la atmósfera tiene 0,04% de gases compuestos por el CO2, y de eso el 0,01% son los generados por la actividad humana, para que tomen proporción de qué estamos hablando. Adaptarse más para proteger las comunidades y los hábitats naturales. Esto implica básicamente promover lo que fue en su momento los intentos de, entre comillas, globalización de regiones naturales como la Amazonía, que fue un conflicto que tuvo Bolsonaro con todos los líderes de la ONU. Movilizar la financiación climática, donde va a haber claramente grandes beneficios. Rápidamente se me viene a la mente Bill Gates, Greta Thunberg, Naomi Klein. Y trabajar juntos para conseguir lo que es como el objetivo final de todo proyecto globalista, básicamente la centralización de los objetivos políticos. En la COP26 de Glasgow habrá en este momento 197 países, van a contar con 120 jefes de Estado presentes, habrá claramente activistas, habrá organizaciones participando, delegados, habrá secretarios de Estado también que van a hacerse presentes. Y lo que quiero marcar acá es que quienes firmaron el Acuerdo de París se comprometieron en ese tratado internacional a lograr la neutralidad de carbono para el 2050, y sin embargo vemos que pasan los años y parece ser que esto no se estaría cumpliendo, lo cual ha generado que de repente aparezca, por ejemplo, se vio hace poco, Greta Thunberg hablando de bla 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 bla, se refería que bueno, ella dice, resulta que hacen reuniones de todos los estados presentes, activistas, organizaciones, y sin embargo no sucede. Y claro que no sucede porque, insisto, eliminar la huella de carbono e eliminar lo que es cierto tipo de producción implicaría eliminar esencialmente el ser humano. Ya voy a llegar a ese punto al final. Quiero marcar algo muy importante acá. Estamos hablando justamente de lo que es Glasgow. No van a acudir a ciertos líderes mundiales, y creo que hay algunos que hay que resaltar.
está el caso particular del príncipe Mohammed de Arabia Saudita, que es uno de los países con mayor producción de petróleo en el mundo. Tampoco se va a hacer presente por parte de América Latina Jair Bolsonaro de Brasil, claramente, más insisto por el conflicto que tiene con las Amazonias. López Obrador, que es siempre en México como una suerte de enigma, porque si bien no es, entre comillas, de derecha, hay ciertas actitudes que toma que tampoco lo pueden definir como una izquierda globalista. Tampoco se hace presente Vladimir Putin, quien se sabe que está trabajando particularmente en el fortalecimiento geopolítico militar a base de una industria fortalecida en la energía de carbón. Y bueno, claramente que Xi Jinping no iba a estar presente porque hoy China es por lejos la nación más contaminante del mundo y sin embargo todas las economías verdes, insisto, las que trabajan a base de autos eléctricos, molinos de energía eólica y paneles solares, dependen esencialmente, en un gran porcentaje casi monopólico, de lo que es el abastecimiento del mercado chino. Entonces, hoy sinceramente yo creo que entiendo a Xi Jinping porque es lo que sostiene su tesis, no digo él, digo, lo que parece ser es que al régimen comunista chino poco y nada le afecta a estas reuniones porque saben que en última instancia van a acordar a buscar una transición hacia el Green New Deal como está pasando con Ocasio-Cortez y Joe Biden en Estados Unidos, que implica que dependan del mercado chino, por lo tanto, ¿por qué debería interesarles a ellos que tienen el control absoluto tanto en materia económica como incluso geopolítica, viendo lo que está aconteciendo actualmente con Taiwán? Siguiendo con el análisis, acá hay un tema que creo que es necesario remarcar. Cuando se firmó el documento final en Roma respecto al G20, los líderes prestaron suma atención a buscar la forma en ayudar a los países más desfavorecidos por la presente pandemia, y esto hizo que luego, acá está el tema de fondo, se llegase a un acuerdo último en un compromiso para que los países desarrollados tuviesen que movilizar 100.000 millones de dólares anuales de aquí al 2025 en una reserva capital para ayudar justamente a los países pobres y promover que justamente estos países pobres emergentes no contaminen. Se los tradujo muy simple porque uno diría, vaya que medida solidaria de los países más ricos o de los más pobres. No se dejen engañar con tanta facilidad porque en el fondo lo que se está diciendo con el Acuerdo de París, que es cuando se retira Donald Trump, hay dos fenómenos. Primero, no se requiere de la asistencia económica para empezar a implementar justamente tecnologías más favorables y amigables con el ambiente. Cuando Donald Trump se retira del Tratado de París, Estados Unidos había alcanzado un récord histórico en las bajas emisiones de CO2 y a su vez, porque lo que tiene el Tratado de París, que de ahí viene ese número de los 100.000 millones, que es lo que terminan consolidando en los líderes G20 en la última apuesta, es que en esa financiación de los países de la categoría 1 a los países de la categoría 2, lo que supuestamente es para invertir en mejoras de infraestructura, se está financiando la pobreza. ¿En qué sentido? Lo que se está buscando es básicamente que dichos países se mantengan como países extractivistas con un menor impacto ambiental, pero que no se industrialicen. Básicamente lo que están diciendo los países industrializados es: nosotros te subsidiamos a cambio de que vos te mantengas en tus niveles de bajas emisiones, que no contamines, porque este es el requisito que ponen. Países pobres y menos contaminantes. Es decir, puedes ser pobre, lo importante es que no contamines, pero no te vuelvas rico con lo que es el valor agregado a tus productos, porque eso genera contaminación. Y eso los países ricos dicen, no lo vamos a apoyar. Volviendo entonces a los líderes del G20, se comprometieron a seguir fomentando la recuperación sin abolir de manera prematura las medidas de apoyos y la serie de propaganda romántica que suelen presentar al mundo y que al día de hoy muchos compran sin dudar. Quiero marcar un punto esencial acá. Y esto justamente salió del comunicado que finalmente emerge del G20. Dice textualmente: también pedimos al FMI que establezca un nuevo fondo de resiliencia y sostenibilidad en línea con su mandato para promocionar la financiación asequible a largo plazo para ayudar a los países de bajos ingresos, incluidos los del continente africano, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países vulnerables de ingresos medios, a reducir los riesgos para la estabilidad y la balanza de pago en perspectivas, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático. Esto que parece a veces tan
confuso, lo que están diciendo en esencia es: vamos a trabajar en una nueva forma de financiación hacia los países pobres, nuevas reglas del FMI, pero ya con la perspectiva del cambio climático. Es decir, uno cuando ingresa al FMI se ponen ciertas pautas de desarrollo, pero también no es lo mismo que se pongan pautas de desarrollo que parecerían razonables, básicamente buscar ciertos límites a un estado sobredimensionado y deficitario, tener cierto equilibrio fiscal, cierto equilibrio monetario, uno lo podría entender. Ahora, cuando estos nuevos apoyos del FMI van en clave de cambio climático, la letra chica es que el cambio climático por sí mismo no explica nada. Sí se explica cuando se habla de cambio climático antropogénico. Y esto implicaría rápidamente pensar en por qué no que una de las cláusulas sea justamente, teniendo en cuenta lo que es el cambio climático antropogénico y los intelectuales del ecologismo que yo desarrollo en mi libro, promover la eliminación de ciertos seres humanos que parecen ser los causantes de todas las grandes tragedias naturales. Estoy pensando rápidamente en intelectuales, como yo lo he mostrado en numerosos documentales en mi canal: Eric Pianka, Dave Foreman, Paul Ehrlich, Peter Singer. Todos coinciden de que la mejor forma de evitar el cambio climático es reducir la población. Y lo dicen expresamente estos teóricos. No lo estoy inventando, son fuentes bibliográficas que yo cito textualmente en mi libro. Acá hay una respuesta, ya para no extender tanto quizás el bloque, que quiero marcar lo siguiente. Todo esto alguien me podría decir: ¿el cambio climático existe? Yo diría sí, pero no el cambio climático antropogénico. Aquí va mi respuesta en este punto. El término cambio climático es en sí mismo una redundancia porque no hay nada más variable que el propio clima. Esa es la diferencia entre el clima de hoy en Córdoba, el clima de mañana, a cuando estamos, por ejemplo, en una estación como puede ser verano, otoño, invierno, donde hay cierta estabilidad. Acá tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, voy a citar particularmente a 3 intelectuales, porque sé que sería extenso el bloque. Voy a citar la respuesta al COP26 en 3 intelectuales solamente, para que no sea tan infinito este bloque. Empiezo con Patrick Moore, expresidente de Greenpeace. Formó parte de dicha organización desde 1970 a 1983 cuando renunció. Y dice expresamente: Patrick Moore, expresidente de Greenpeace: hace solo 2000 años hemos visto el periodo de calentamiento romano, cuando el planeta estaba incluso más caliente que hoy. Luego vinieron los años oscuros más fríos, seguidos por el medieval caliente, cuando estuvo al menos igual de caliente que está hoy. Luego tuvimos la pequeña edad de hielo, que condujo a los vikingos fuera de Groenlandia, cuyo nombre danés es Grönland, que significa tierra verde. Y más recientemente, un calentamiento gradual de 300 años hasta el día de hoy. Eso es un montón de cambios, y por supuesto, ninguno de ellos fueron causados por los humanos. En este sentido, también tenemos que tener en cuenta lo que dice González Corripio, científico que ha hecho sus estudios en glaciología, meteorología y el cambio climático, y que ha sido colaborador de la NASA. Dice expresamente: el cambio climático no es nuevo. Hay oscilaciones muy extremas, como las glaciaciones y otras más suaves, que han hecho oscilar la temperatura global. Por ejemplo, el glaciar de Juneau en Alaska, que retrocede en forma evidente, y bajo el hielo han aparecido troncos rotos de lo que fue un bosque hace 1 millar de años. Igual pasa con la Patagonia, donde hemos estudiado, junto con otros colegas chilenos, que se ha retrocedido kilómetros en los últimos años, y donde antes había hielo, ahora aparecen troncos de árboles bastante grandes y que son evidencia de un periodo incluso más cálido que el actual hace algunos siglos. Esto es lo que quiero remarcar entonces, antes de seguir con el próximo intelectual. La posición oficial que tomó en su momento la IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, es que eso lo hizo visible particularmente en el año 2014, donde ya asentaron y expresamente sostuvo el informe lo siguiente: el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. Esto implica que no están viendo, en primer lugar, la gente en promedio, que esto que hoy se da como un dogma, porque lo dijo la IPCC, se olvidan que la IPCC en última instancia depende de la ONU, y que la ONU tiene una trayectoria más larga aún anterior a su existencia a mitad del siglo XX.
Las primeras conferencias de desarrollo de control de desarrollo demográfico empezaron en 1927, cuya presidenta era actriz Margaret Sanger, y que desde entonces, siempre en clave científica, se estuvo estudiando cómo limitar la reproducción de los hombres en términos neomalthusianos, agenda que toma posteriormente el ecologismo desde 1940 en adelante. Esto lo marco en mis conferencias como también lo marco en mi libro. Quiero marcar esto porque se da por sentado que el cambio climático es necesariamente antropogénico porque lo dice el consenso científico. Y uno cuando empieza a estudiar dice, ¿por qué el 97% de los científicos dicen esto? Bueno, acá está el tema que ya lo voy a exponer. ¿Por qué el 97% de los científicos dice lo que dice? ¿Por qué lo dicen en el año 2014? ¿Por qué lo dicen con 5 modelos teóricos fallidos por parte del ecologismo? Recuerden que esta agenda empieza ya en los años 80 e insisto, fueron 5 modelos teóricos fallidos. Tenemos entonces acá que tomar nota del siguiente. Tenemos al intelectual Yaver, quien formó parte del panel original sobre el calentamiento global realizado por Lindau Nobel Laureate Meeting, conferencias científicas anualizadas y celebradas en Alemania desde 1961 por ganadores del premio Nobel, donde se permitía discutir distintos conceptos establecidos por el IPCC. Y allí dijo este intelectual, desde 1860, atiendan los datos, ¿no? Vamos de vuelta. Desde 1860 hasta 2010, la temperatura ha subido desde 14,85 grados centígrados a 15,65 grados centígrados, es decir, un 0,3%. La temperatura ha sido sorprendentemente estable. Si tomo donde vivo en Nueva York, la fluctuación de temperatura entre invierno y verano es de menos 77 grados en algún momento. Y aquí donde él empieza a desarrollar, no quiero irme en datos porque sé que sería eterno, pero él marca lo siguiente. Estas fluctuaciones se dan en determinados estados, en determinadas partes específicas. Entonces, él dice lo siguiente. Acá hay un problema en cómo se mide el calentamiento global. Más allá del error teórico de considerar que es antropogénico, que esto yo lo explico, insisto, en mis conferencias, demostrando cómo es la historia del pensamiento que culpa al hombre y su actividad a través del ecologismo, y por lo tanto, si el cambio es antropogénico, se debe eliminar al hombre y no trabajar sobre lo que son las amenazas naturales. Pero volviendo específicamente al cambio climático, ¿qué es lo que dice este intelectual que, insisto, formó parte de estos grupos de profesionales consagrados internacionalmente? El problema es la medición, porque toman, dice, 8 termómetros de acuerdo a la NASA para medir determinados continentes. Y dice, si tuviera 8 termómetros para poner en Alemania, ¿dónde los pondría? Porque 8 termómetros para un continente no es nada. O sea, imagínense que 8 termómetros no podrían medir la temperatura global de Argentina. ¿Cómo podría medir el continente americano? Y él empieza a desarrollar. Pensemos, por ejemplo, dice, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando se genera el surgir de una determinada industria fructífera en Alemania? ¿Cuánto puede afectar a Estados Unidos? ¿Cuánto puede afectar a Argentina? ¿Cuánto puede afectar a México? Que haya una industria más en Alemania. Es lo que él plantea, son errores en la medición. Y dice, y a su vez, lo que están engañando en este panel es el siguiente fenómeno. Durante un siglo, las mediciones no tuvieron en cuenta el océano. Y ahora que aparece esta emergencia climática, porque hay un salto en la medición, sí se está midiendo la temperatura del océano, que es particularmente desde donde más emergen las principales fluctuaciones de calor. Que esto también les pone mi socio en nuestro segundo libro. Hay mucho para desarrollar, pero voy a terminar con lo que dijo particularmente Juan José Ramírez, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que fue sido recientemente consultado acerca de la teoría del cambio climático antropogénico. Cito ya para finalizar con el cuarto intelectual, si quieren verlo así, de lo que es la Universidad de Madrid. Dice lo siguiente. Me parece una obviedad que existe el cambio climático. Siempre ha existido y siempre existirá. El clima en la Tierra siempre ha cambiado y seguirá cambiando, con o sin intervención humana, si bien parece extraordinariamente difícil predecir cómo. A modo de ejemplo, en las últimas 3 décadas se ha predicho al menos 5 veces y con fechas concretas por parte del lobby del cambio climático que el océano glaciar ártico sería navegable. Han vencido todas las fechas previstas para ello y el hielo sigue allí.
En realidad, todas las predicciones hechas por el lobby climático con el IPCC a la cabeza han fallado hasta la fecha. Cualquier otra teoría pretendidamente científica con semejante grado de desacierto habría sido desechada y sus proponentes habrían perdido todo el crédito. Y sin embargo, gente, aquí estamos financiando la COP26, 26ª reunión financiada por los contribuyentes de todo el mundo con esta gran farsa que solo favorece a ciertos lobbies, a ciertos metas capitales. Así que bueno, si alguien desea un video explicando qué hay detrás del cambio climático, qué hay detrás realmente de todo este cambio climático, por favor me escribe que con gusto podemos organizar una conferencia o incluso algún video resumiendo específicamente este tema. Muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.